Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día con el mensaje, obedeciendo a Dios. En Hebreos 4:7 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Los privilegios que tenemos como oidores y hacedores de la voz de Dios son enormes. En todo tiempo ha habido muchos oyentes que no aprovechan la voluntad y promesas de Dios, y en otros la incredulidad se halla en la raíz de toda su esterilidad, que es sin fruto. Cuando se obedece la voz de Dios, cuando la oímos poniéndola por obra creyendo, la fe da vida, justicia, paz y victoria. Dios es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Las obras de nuestra gran salvación o la bendición de Dios descansan hoy y siempre en la obra final y completa de Cristo Jesús en el Calvario. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue su grande y poderoso amor por ti y por mí. Una triste consecuencia del descuido parcial de algunos casi cristianos, que es falsedad, fingimiento, hipocresía, etc., y de un creer vacilante, que es titubear intermitentemente. Los amigos del mundo dicen: todo es bueno, nada es malo. Relaja a menudo el verdadero mensaje de Dios en sus vidas y hace que no alcancen las bendiciones del Todopoderoso, justo juez. Si a Dios le llamas Padre, Rey, Amo, Maestro, Señor, etc., participa de su pueblo voluntario y obediente a su voz, a su doctrina, a su ley, ambas de su espíritu, oíd y obedecer, oíd y rendirse ante Él. El hoy, en la voz de Cristo, es siempre. Él es eterno. Este día de oportunidad no durará siempre. Utilízalo mientras se dice hoy. La necesidad de tu corazón, deposítala confiadamente en el Señor. El autor de Hebreos y David usan este pasaje para afirmar: Dios todavía está disponible con sus promesas para el que cree hoy. A todos los que nos escuchan, descansemos hoy y siempre en las promesas de Dios Padre, de Jesucristo y el Espíritu Santo, quienes nos sustentan. Amén, amén y amén. Vamos a seguir en el desarrollo de este tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día en el Señor, en el Dios Todopoderoso, viendo el amanecer de su gracia, misericordia y el atardecer de su bondad. Como decimos algunos,
con la expectativa al amanecer de lo que Dios va a hacer sobre nuestras vidas para bendición, y por las tardes o noches dándole gracias por lo que hizo. De esa manera es la vida del cristiano, porque bien dice la Escritura, ¿verdad? Estamos hablando sobre la Biblia. Y bien dice, ¿no? La misericordia de Dios es nueva y la fidelidad de Dios es nueva cada mañana. Y qué hermoso es tomarnos de los preceptos, principios, promesas, como querramos decir, de lo que es Dios para con nosotros. El día de hoy, como se dice, obedeciendo a Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa palabra de no endurecer tiene que ver con o aceptar lo que dice Dios o rechazarlo. Dice no endurezcáis. El libro de Ezequiel por allá nos enseña que el pueblo de Israel no quiso escuchar a Dios y puso su corazón como un diamante. ¡Ah, qué fuerte es esto! Pero también cuando habla del Espíritu, el Señor de derramar su Espíritu, en el mismo Ezequiel capítulo 36, nos enseña que quitaría el corazón de piedra y pondré mi Espíritu dentro de vosotros. Dice, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y pondré mi Espíritu dentro de vosotros. Y luego dice, para que andáis, oigáis o participéis de mis mandamientos. Oír la voz de Dios es importante luego entonces, y hoy día, como estamos hablando, la palabra de Dios es eficaz y es viva, no es estéril, sin fruto, es viva, produce fruto y es eficaz, y eso hay que aprovecharlo los que creemos, confiamos en el Señor. ¿De dónde viene la palabra Biblia? La palabra Biblia se deriva del término griego biblos, plural biblión. Biblios es singular, biblión tiene que ver con plural, pequeños libros. Y es ahí donde viene la colección que se le llama a algunos biblioteca, muchos libros. Cuando decimos Biblia, del griego, estamos diciendo que es una colección de libros, y eso tiene que ver con lo que se considera los inspirados por Dios, libros inspirados por Dios o libros que no son inspirados por Dios. Algunos mencionan ciertos libros que los eruditos enseñaron y dijeron que no eran de inspiración de Dios, por la forma en que se habla. Cuando habla Jeremías, escribe, dice, y dice Dios, y dice Dios. En otros libros no menciona esa fraseología. Luego entonces eso se toma como un punto de partida para determinar si fue inspirado por Dios o no fue inspirado por Dios. Otra de las cuestiones que podemos ver si fueron inspirados por Dios o no fueron inspirados es la regla que se establece si lo citó nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesús habló de los libros de los reyes. Él usó, dice, como en los tiempos de Elías. Elías fue un hombre que estuvo en el tiempo de los reyes. Así lo señala. Y cuando Jesús dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando dijo Jesús, lo que está escrito de mí se ha de cumplir, y empezamos a ver ese tipo de cuestiones, y se menciona el libro de Job. Luego entonces esos libros son validados por Jesús. La otra regla de que fue inspirada por Dios, lo que dice la Escritura, que los santos hombres de Dios, Hebreos capítulo 1, los santos hombres de Dios, dice la Escritura, que hablaron, o Dios habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio, en los postreros días nos ha hablado por medio de su amado Hijo. Luego entonces, si el libro de Hechos en adelante, apóstoles, mencionan esos libros tienen validez. Jesús, por ejemplo, dijo, Dios puede levantar
Abraham, hijos de las piedras. ¿En dónde viene el concepto de Abraham y su genealogía y todo esto? En el libro de Génesis. La Biblia, vuelvo a repetir, esos son los parámetros que se tomaron según los eruditos para declarar qué libros son inspirados por Dios y cuáles no. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando habla la referencia de Esteban, Esteban nos relata una serie de historias que vienen en el libro de Génesis y luego nos habla de Moisés y Éxodo, entonces tiene validez, y así puedo sacar una serie de cuestiones a donde se clarifica que la palabra del Señor realmente es viva. Y la Biblia incluye, según esto, un canon, al cual se le llaman el canon del Antiguo Testamento o el canon del Nuevo Testamento. Y la palabra canon, de pronto preguntan, pues, ¿qué significa esto? Canon en el griego es regla, y en el libro de Gálatas se menciona, dice, porque esta es la regla, y habla de la enseñanza. Luego entonces debemos nosotros tener en cuenta ese evento. Por el otro lado, la Biblia fue escrita, Antiguo Testamento, en arameo o en hebreo antiguo. Con griego se escribió, lenguaje de aquel tiempo, se escribió el Nuevo Testamento. Hay libros que se les llama deuterocanónicos que no fueron escritos, por ejemplo, quieren hacerlos aparecer en el Antiguo Testamento. Y saben, los códices o lo que se tiene están en griego. Y dicen, el judaísmo o los judíos eran tan firmes en su pureza que debían de tener respecto a Dios, que no aceptaban conceptos como estos, de que fueran monedas extranjeras usadas o textos extranjeros usados. Así es como se excluyeron unos, se incluyeron otros, pero este es un panorama amplio que se pudiese tratar y que se llevaría tiempo. Pero el punto es, en esos libros o la Biblia está todo lo que Dios quiere para esta humanidad. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Y como decía, entonces Antiguo Testamento se escribió en hebreo o arameo. Solamente algunas porciones, que son muy pequeñas, en el libro de Daniel se escribió en persa. Sobre todo cuando aquel hombre que cuando está escribiendo en la pared, etcétera, etcétera. Pero el hebreo común o arameo, Antiguo Testamento. El Nuevo, el griego, porque era la comunicación de la época en los tiempos de Jesucristo. Y pues agradecemos a Dios porque pues ha permitido que existan tanto el griego interlineal, por ejemplo, hoy día de Francisco Lacueva, y el hebreo interlineal, o sea, estoy hablando, son libros que se pueden adquirir, de Ricardo Siriati. Pero ahí esto es para corroborar los conceptos con que está escrito. ¿Por qué? Porque hay algunas versiones que han modificado mucho la Sagrada Escritura. La Biblia también debemos de conocerla como la ley de Dios. Hay quien dice, la ley de Dios dice. Otros dicen la palabra de Dios. Otros dicen la voz de Dios. Y otros dicen el anuncio o el clamor de Dios. Otros hablan de la Biblia como el agua de vida. Otros dicen los mandamientos de Dios. Otros hablan y dicen los estatutos de Dios. Otros hablan y dicen el pacto de Dios. Otros hablan y dicen aquí está la revelación de Dios. Otros, desde el punto de vista más hacia el occidente,
a Oriente hablan de los oráculos de Dios, otros dicen la verdad de Dios, otros la espada de Dios, otros la lámpara de Dios, y puedo decir un sinnúmero de nombres, como de Jesús también se menciona, ¿verdad? El Cordero, el principio y el fin, el alfa y el omega, la verdad, el que estuvo muerto pero que vino, el primogénito de los muertos, Cristo, el Salvador, el Redentor, la luz, etc. Así también la Sagrada Escritura tiene diversos nombres. ¿Qué nos enseña esto? Que la grandeza del Señor se manifestó de tal manera que la revelación se dio a través de una serie de hombres. Y algunos dicen, eso lo escribieron los hombres. Y hay un debate y una pelea y se pelean y dicen, no, esto fue de Dios. Y yo siempre he dicho, sí le escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No, pero sí le escribieron hombres, pero inspirados por Dios. Así lo declara Pedro en su carta. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la Biblia es la perfecta guía y fundamento de una vida, como una regla de fe y práctica que los cristianos debemos de vivir, primero estudiándola, escudriñándola para ser sabios, como dice Proverbios, creerla para ser salvos y vivirla diariamente para ser santos. Así lo menciona la Sagrada Escritura. Quien la lee se hace sabio, lo menciona el libro de Proverbios, adquiere sabiduría. Quien la cree se hace salvo. Al que cree todo le es posible. Milagros y prodigios, salvación. Pero el que la vive, el que la practica, dice que el que anda en sus caminos se motiva y vive en santidad. Qué triste, porque hay muchos sabios. Como decía un hermano que ya está en la presencia de Dios, me decía, muchos cristianos, y se anotaba, llena de mucha escritura, pero para vivirla, qué difícil es. Pablo lo decía, con sus hechos lo niegan aquellos que dicen conocer a Dios. Vamos a un corte y regresamos. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder para bendición. Como decíamos, en esos libros o en la Biblia encontramos la voz de Dios, y en la voz de Dios es poderosa, de tal manera que el libro de Éxodo establece y dice que cuando Dios hablaba, los montes se estremecían y humeaban, etc. Eso nos habla del poder que hay en la palabra. Y cuando en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 7, que es el fundamento del estudio de hoy, dice ahí, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su justicia, su vida, su paz, su victoria, su salvación, su fe y todo lo que nosotros podemos enseñar, nos enseña o dice que es lo mismo que hoy. Y de la manera que actuó en favor de Abraham, Isaac, Jacob, de la misma manera que obró en la vida de Sara, de Rebeca, de Esther y Débora y Ruth, nosotros podemos confiar luego entonces que todo descansa hoy día por medio de Cristo, porque por el Calvario que Él vivió, nosotros fuimos llevados a esa presencia, o somos llevados a esa presencia de Dios, por ese poderoso amor de Jesús en la cruz. Luego entonces todo aquello que pudiésemos necesitar, el Señor puede obrar en bendición para nuestras vidas. ¿En dónde está la dificultad? No en Satanás, no, está en el endurecer del corazón de las personas. Cuando se abre ese corazón, se reciben de esas bendiciones. Cuando se cierra, la fuente de bendición está cerrada. Y es triste entonces la consecuencia, porque por el descuido de algunos que se dicen cristianos, por la falsedad, fingimiento, hipocresía, otros por titubear, otros por tener de pronto, dicen amigos del mundo y se constituyen en amigos de Dios. Y así puedes sacar una serie de cuestiones y no alcanzan las bendiciones del Dios Todopoderoso y Justo. Pero también
los que nos acercamos y le decimos, Rey, Maestro, te pedimos, y Él empieza a obrar. Y sobre todo cuando pedimos en el nombre de Jesús, porque Él lo dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dijo Jesús. Pidan y mi Padre lo hará. Pidan y yo lo haré, dice en otra porción, pero en su nombre. Y ahora, si necesitan esa salvación de eternidad y vida eterna, pueden decirle: Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi vida, mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Renuncio a todo mi pecado y lo echo fuera de mí junto con Satanás. Y a ti, Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y puedo decir confiadamente que tú eres mi Señor y mi Salvador, y que soy libre de toda condenación. Muchas gracias, Señor Jesús. Dile amén, amén, amén. Pero como ese Padre justo, que si oímos esa voz y no endurecemos el corazón, luego entonces en el corazón se germina una palabra que se llama fe, que hace fructificar los milagros y los prodigios. Y entonces el fruto que otorga el Señor es de bendición y de exaltación. Como decíamos, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, lo dice el libro de Hebreos capítulo 13. Él en este día nos da esa oportunidad de que lo que requerimos, Él nos los pueda conceder. La Biblia nos enseña, por ejemplo, de un hombre llamado Daniel, que fue echado al foso de los leones por amar a Dios. Y dice la Escritura que cuando lo echaron, se paseaba junto con él un ángel o un varón que selló la boca de los leones. Hoy de la misma manera la adversidad te quiere derrotar, destruir, pero hay alguien que ha venido, que se llama hoy día Espíritu Santo sobre tu vida, y que es enviado por Jesús, y dijo: yo rogaré al Padre y os enviará el Consolador. Y cuando Jesús interviene, luego entonces cambia los lamentos en gozo, como dijo David en el Salmo 30. David, el que derrotó al gigante, también tuvo esa presencia de Dios, y así lo declara la Sagrada Escritura. Y como estuvo con él, estará contigo, estará conmigo. Como estuvo con Ruth y Sara, también estará contigo, oh mujer, y estará también con todas y cada una de las mujeres. Y en esta hora vamos a pedir que esa palabra de Dios, de sanidad, de bendición, de salud, dice: por su llaga fuimos nosotros curados, se recibe esa bendición. En esta hora, Padre, te rogamos que bendigas a todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia, que tu gracia, misericordia los alcance. En el libro de Isaías 45 dices que tú vas delante de nosotros, abres puertas que nadie puede abrir y rompes los cerrojos de hierro, y hazlo, Señor Jesús. Pero también dice que tú tienes las llaves, Señor Jesús, de las que abres donde nadie puede abrir y cierras donde nadie puede cerrar. Ábrelas de bendición y cierra todas esas puertas de maldición en favor de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia. De la misma manera, sobre toda tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América, sobre todas nuestras autoridades, tanto federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial, bendiciones. Todo en Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén.